poco calentito, espero. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa, que es la mesa de inversión, captación de capital, el reto de los emprendedores. Y para ello tenemos como invitados a Sofía Vázquez, de La Voz de Galicia, que la tenemos por ahí. ¿Puedes venir subiendo ya? ¿Sí? Tenemos a Gil Canany, a Ramón Saltor, de Crudegel, y a Manuel Varela Rey, que viene de la Xunta de Galicia, del gobierno de Galicia. Y nada, como os decía, pues nos van a hablar fundamentalmente de inversión y capital. Sorry, Nova. Me olvidé de Nova Cap, que viene también de Startup. En fin, bueno, la propia Sofía os va a hablar un poco más de ellos. Le cedo la palabra a Sofía. Un aplauso. Que nos tocan en esta mesa, que fundamentalmente es de financiación. Yo trabajo en La Voz de Galicia. En nuestro periódico sí hay innovación y hay muchísima tecnología, pero cada vez que algo se nos estropea llamamos al departamento de aplicaciones o apagamos y volvemos a encender directamente. Lo que estamos acostumbrados normalmente es hablar de empresas que cierran o hablar de empresas que no encuentran financiación a través de los canales habituales, que suelen ser los bancos que todos conocemos. Y llevamos 7 años ya con un sistema muy reestructurado y muy difícil de llegar a ellos para que den financiación. Imagino que en este auditorio, como dicen, que hay muchísimos emprendedores, que hay mucho inversor, conocerán la situación de todos estos sectores. Entonces, bueno, nos toca en una mesa que es innovación y captación de capital, y tenemos a Nova Cap y a Gil Canany. Los dos son expertos en inversiones y en posicionamiento de las empresas de alta tecnología. Llegan a Galicia en un momento en el que España intenta buscar un nuevo camino en el ámbito de las nuevas tecnologías, y en ese mundo tan complicado, como insólito y asombroso, como es el de los bienes tecnológicos intangibles, que los comunes de los mortales no entendemos hasta que los probamos. El ver para creer sigue siendo una exigencia de la banca tradicional, de ahí la importancia de expertos en desarrollo y posicionamiento de proyectos para los que hay respaldo de capital internacional. Manuel Varela es el actual director de la Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia y ha desarrollado su trabajo en 2 grandes empresas donde la tecnología juega un papel importante. Una es APP Plus y otra es Cupa Innovación. Y Ramón Saltor es licenciado en Comercio Internacional y Ciencias Empresariales, es gerente de una empresa que se llama Crowsaltor y es mentor también de Zarpamos. Ramón tiene experiencia en el sector financiero en Londres, estuvo trabajando en el Banco Sabadell, y dicen de él que es un apasionado de las finanzas y de los emprendedores, de la emprendeduría. Desde el 2011 trabaja en Barcelona, donde desarrolla la idea de Crown Angel y combina, bueno, pues toda la solidez de procesos financieros de la banca corporativa al crowdfunding, ¿no? Y a las redes de ángeles, o sea, que nos dirán cómo podemos conseguir financiación. Y sin más, yo querría empezar con las preguntas y no sé, quizá empezaría por ti. ¿Qué tienen que hacer los emprendedores para atraer a los inversores internacionales? Good afternoon to everyone. Entrepreneur needs to ask himself, first of all, if he fits any investor, and international included. Usually there will be certain criteria, such as what is actually the innovation, what is the market that they are going after, and what is the business value. That means how you make money. An investor coming from outside of the country would like usually to see a partner locally. That means it will be very difficult for an investor to invest without a local partner, especially when it's a very early startup.
that means that only start its activity just now. It would be probably easier if we're talking about an angel which runs his own, I would say, invest his own money, and then he doesn't have a certain guideline, and he can invest opportunistically in every startup. So basically what they would look at is to see the ambitions, to see the characteristics and the personality of the entrepreneur himself, and obviously the level of interest in terms of whether it's something very different, there is a paradigm shift or a change in the innovation, what is the market is addressing, and what would be the business model. ¿Qué modelos de inversión hay ahora mismo en España o en el mundo? ¿Qué tipos de modelos de inversión y cómo los deben de entender? So just to continue to address the question, I think what the international investors are looking for is to see that there is an ecosystem in a country that is outside of their domain of expertise. In addition to the local partner, they want to see that there is a supporting ecosystem, enough talent pool within the country so that the actual company can grow where it is based. They also want to see if there's a deep market understanding, not just the local market, but also it's applicable for other global markets. So if you look forward in a forward-looking approach, that this company can become a big story, not only where it's originated, but also on a global basis. It is important to understand that every global VC fund, every global investor has a model that it works according to the model. And it is important for you as entrepreneurs to understand or to learn the model. Before I continue, just one question. How many entrepreneurs are in the audience? If you can raise your hand. And how many, or entrepreneurs who want to be entrepreneurs, or people who want to be entrepreneurs? Okay, investors in the room? Okay, so to the entrepreneurs, just look at the investors, don't let them out of the room before they hear your idea and you give them the business card. It's very important for you to understand the model of your potential investor. What amount to invest, what areas, what are the criteria. And this is information that's very easy to access. First of all, you read the websites, you attend conferences such as this one, and you can then analyze, is this the right investor for me? Because there has to be alignment between the investor and the entrepreneur. So the criteria are, do they invest in my geography? Do they invest in the things that I do? Is it, if you are a biotech company, you want to make sure that the fund you're reaching out to invest in biotech. If you're a software, you want to make sure that they invest in software. You want to see the size of the fund. Typically, the size of the fund will also indicate to the stage of the investment that they do. So there are specific funds that invest in earlier stages and other funds that invest in later stages. Then you move on to the next level and to see within the fund who is the right person to talk to. So if you're in the travel business, you want to see that there's a specific investment professional that is interested in travel. If you're in an enterprise software, you want to see who that person is. And you want to be very targeted. You want to address the right person within the organization. Another tip for you is when you look at a venture fund, there's the partner level and there are younger professionals who are non-partners. Typically, those will be the ones that are more accessible. And it's very common to send out an email or to ask for a short introduction call and ask them these questions. Here's my idea. What do you think? Is this something you'd be interested to further explore? Is this something that you would invest in? ¿Qué es mejor, ir en persona a ver al inversor? ¿Qué es mejor, ir en persona a ver al inversor o mandar un mail? It's anywhere or any approach is good. I think that if you are able to reach events where investors are there, you should go and meet them in person, shortly introduce yourself, get their business card, and take the conversation offline. If you're unable or there isn't direct access, send out an email. Most investors, that's our job. Our job is to be the entrepreneurs. Our job is to look for the future innovation. So we should be accessible. If an investor doesn't reply to your email, you don't want to miss an investment. Maybe I can add something to that.
We've done statistics once at the venture capital called Walden. It's an American VC that exists in Israel. And we came to the conclusion that only those that came with a certain connection to the VC got funded from us. That means cold call did not help much. For some reason, we listen more to those that can give some reference on the case. So connection to someone that knows the partner, as you suggested earlier, is very, very important. Sí, bueno, a modo de también para añadir algo y también para un poco que os posicionéis. Yo estoy en una plataforma de crowdfunding, de CrowdAngel. Los socios principales, los socios promotores de CrowdAngel son los fondos de inversión, uno que es Inverready, que está en Barcelona, otro Investment, que está en Madrid. Y en referencia a esto, que es también un debate que tenemos muchas veces de los emprendedores, de cómo es mejor que te vienen y tal, sí que hay un tema que yo siempre lo recomiendo cuando típico hay un amigo que está montando algo, mi novia que es emprendedora y también ha tenido que buscar formas por su cuenta y tal, y es que al final, por ejemplo, yo os pongo el ejemplo nuestro a nivel de grupo, a nivel de Inverready. Recibimos cada año 600, 700 proyectos. Obviamente los 600, 700, 200 no tienen nada que ver con tecnología o biotecnología o técnica, con lo cual ya se descarta. Que va un poco con lo que decía él, mirar primero siempre el perfil de inversiones que tiene ese fondo. Y luego otro tema que yo creo que es el segundo punto, o al menos en nuestro caso, que nos pasa mucho, de perder la motivación. Y es que es si lo que te envían al principio es atractivo o no es atractivo. O sea, siempre decimos, el primer email no tiene... No hace falta que te expliquen todo el negocio, pero sí que te digan algo que te pique el interés, que te apetezca llamarle y decir, oye, cuéntame más que me ha gustado. Y os pongo dos ejemplos. Pues el caso que nos pasa mucho de un emprendedor que nos envía un plan de negocio de 100 páginas en Word, que es, con todo el respeto, pero es infumable, y el emprendedor que te envía solo un email con unas cuantas métricas, muy bien las métricas, te pone 6 meses o tal, o trimestralmente durante un año, cómo está evolucionando, y dices, ostras. Y tampoco te pone mucho detalle más, dices, en el mercado, ahora quiero saber más. O te pone una presentación muy bonita, solo 10 páginas, o sea, solo 10 diapositivas, prácticamente no hay texto, pero ya te apetece leerla, te apetece mucho. Y puede parecer una tontería, pero claro, en el contexto de recibir muchas operaciones, como más atractivo sea, como más te llame la atención, al menos nuestra experiencia es que es uno de los puntos que te hace mirarlo con más interés. Dentro del crowdfunding, ¿qué es lo negativo? ¿De qué? Del sistema de financiación de los proyectos. ¿Qué es lo que ellos tienen que tener en cuenta en el momento de pedir? Pues cuál es la letra pequeña, de lo que no se deben de fiar o de lo que tienen que mirar. O sea, pero no se pueden fiar de lo que dicen las plataformas. Eso es, y del propio financiador. Vale, es que claro, nosotros aquí somos un bicho raro, porque de hecho, hasta hace poco las plataformas de crowdfunding nos decían que no éramos crowdfunding, obviamente los fondos de Venture Capital nos decían que no éramos Venture Capital, competir en proyectos, estamos compitiendo con los fondos de Venture Capital, o sea, somos un bicho raro por ahí en medio. Entonces, también esto, pero no, yo no creo que haya puntos de fiarte o no fiarte, sino hay más quizá cosas, claro, es difícil, o sea, pero fiarte yo no creo que sería una pifiada por parte de tanto empresa como emprendedor que empezarán con mentiras o con tal, y justamente viene aquí el tema, que es ser claro en todo. Obviamente si vas a una reunión con un inversor te haces saber las cosas. Nosotros nos encontramos startups de internet que les preguntas cuál es su CAC o su ticket medio del usuario y no te lo sabes decir. Claro, cuando un emprendedor no te sabe decir la métrica básica de su negocio, te quedas súper impactado. Entonces, por eso te digo que la parte negativa de inversores o no inversores es que ya se sabe. O sea, por ejemplo, hay muchos emprendedores que tienen miedo de, uy, voy a pedirle que me firme una carta de confidencialidad porque mi proyecto a lo mejor no lo puede. Bueno, es que si un inversor te copia el proyecto, nadie más va a enviar proyectos y vive de invertir, no de copiar y llevar proyectos. No sé bien si más o menos lo que querías contestar o si daba un poco de vueltas. No, ¿Sí? está perfecto. ¿Cómo se tienen que preparar las empresas gallegas o las empresas españolas, pero concretamente contigo, para poder competir en este mercado?
A ver, nosotros, un poco de la administración, también somos un caso particular aquí, ¿no? Porque nosotros tenemos distintos incentivos, estas líneas de ayuda para acompañar a emprendedores en empresas etapas y también invertimos. Nosotros, la Generalitat tiene varios fondos para apoyar el emprendimiento, tiene un fondo recién creado con 5 millones de euros justo para etapas iniciales, ¿no? Entonces, en algunas cosas nos parecemos a lo que se ha comentado y en otras no. Creo que donde somos distintos es que nosotros intentamos, al final, por mucho análisis que se haga de una idea, depende de la etapa en la que estés, como comentaba, no se analiza igual una idea que va a comenzar que un proyecto claramente en expansión internacional donde hace falta más ceros para invertir, ¿no? Pero al final yo creo que se basa en una cosa, que es en la confianza, ¿no? O sea, por mucho bueno que sea el analista, nunca va a saber tanto del negocio como el que está dentro, ¿no? Ni va a poder predecir todo, ¿no? Entonces, yo creo que la clave, y lo estoy diciendo un poco todos, es la puesta en escena. Yo creo que es un tema que hay que trabajar mucho, ¿no? O sea, quiero decir, lo que decía el plan de negociación es muy claro, o el que te cuenta en detalle el último detalle de la clave de la tecnología en la que está usando su negocio, y al inversor no le interesa tanto eso, le interesa ver el potencial, la rentabilidad. Entonces yo creo que es muy importante la puesta en escena, ¿no? Otro tema yo creo que también es muy importante, es que al final, y yo creo que hice consciente de esto, no se analiza solo la idea, se analiza también en las personas que están detrás. O sea, una idea no tan buena, con un promotor o un emprendedor realmente bueno y con madera de empresarios, sabes que se la puede sacar adelante, y una idea muy buena en alguien que no sepa llevar un negocio, no vas a invertir, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es, en primer lugar, a la parte privada, reducir el riesgo, pues ser el primero que se compromete en decir voy a invertir, porque al final, sí que en esto, al final, para que el inversor tenga esa confianza, lo que decían un poco antes, ¿no? Los de Startup, ¿no? Quiero decir, si alguien ha invertido, bueno, eso siempre anima. Al final todos somos así, por muchas vueltas que le des y las dudas que tengas, y dices, este ya puso algo vio que está viendo, ¿no? Entonces intentamos siempre ser el primero en invertir y intentamos ayudarle en esa puesta en escena, ¿no? Pero al final las dudas que te encuentras es lo que es igual que la parte privada, ese promotor es bueno, me está explicando bien la idea, realmente esto va a ser único, vas a tratar de llevarla adelante. Entonces yo lo que sí creo es que el emprendedor no debe de escatimar tiempo en esa puesta en escena y en explicar bien su idea. Es decir, eso igual es tan importante como que el producto sea bueno, ¿no? Y en eso todo el tiempo invertir, en mi opinión, antes de enfrentarse a una ronda, enfrentarse a un inversor, explicar su idea, no es tiempo perdido, ¿no? ¿Vosotros cuántos proyectos aprobáis en un año? A ver, depende del tamaño de los fondos, ¿no? Nosotros en estos momentos tenemos desde fondos para lo que es capital semilla, tienes una idea y poco más, y podemos aportar hasta 50.000 euros en una primera iniciativa, y claro, ahí inviertes en número de decenas. Tenemos el fondo más grande que nosotros tenemos, que para muchos inversores privados se queda pequeño, digo, extranjeros se queda pequeño, es un fondo en el que se invierte 1,5 millones, 2 millones por iniciativa. Claro, ahí de esas hacemos 3 o 4 al año. Es decir, entonces depende también un poco de la escala, ¿no? Lo que sí digo es que no es un camino fácil, porque incluso nosotros como administración, que hombre, no tenemos tanto ánimo de lucro, lógicamente, como inversor privado, estamos más para acompañar y para que acompañar al emprendedor para que el privado también entre. A pesar de eso, lo que sí puedo decir es que nosotros de cada 4 ideas más o menos 3 las desechamos, quiero decir, o sea, esto no es un camino fácil. Y eso el inversor público, que probablemente siempre va a arriesgar más que el privado, porque su objetivo no es la rentabilidad, su objetivo es que el proyecto vaya bien, no ganar dinero con el proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darse cuenta que esto es exigente, y que hay que ser retrogrado, tiene que ser buena, y la puesta en escena tiene que ser buena. Pero ya te digo, nosotros, número de inversiones, pues por fondos pequeños se pueden hacer 20, 30, 40 al año, por los grandes se pueden hacer 3 o 4 al año, pero proyectos al año se pueden mirar 300 o 400 al año tranquilamente. Eso es la dicha. ¿Quiénes son los que lo evalúan dentro de la Junta? A ver, depende del nivel de los fondos, ¿no? Aquí la Junta hace, las principales competencias en la Junta en este terreno están en el IGACE, ¿no? Instituto de Promoción Económica, que ha creado unas oficinas que son las UGES, las Oficinas de Galicia Emprende, que están un poco para asesorar al emprendedor en todo lo que es poner el negocio en marcha, ¿no? Y si necesita financiación, pues hay un fondo de inversión, que es el Galicia Emprende, que normalmente lo ven técnicos, analistas de inversiones. La Junta tiene una sociedad de capital riesgo, se llama SES Galicia, antiguamente era SODIGA, o sea, esto tiene más de 20 años de historia, ¿no? Que lo suelen ver analistas de ellos. Cuando el proyecto tiene una base tecnológica muy fuerte, un componente innovador muy fuerte, también están técnicos de la Agencia de Innovación. O sea, lo que me toca a mí en este papel de apoyo de la Junta son aquellos proyectos ya de más riesgo, con un componente más innovador, ¿no? Pero bueno, al final es gente que está habituada a analizar inversiones. Normalmente, de todas maneras,
siempre estamos analizando cualquier inversión de la mano del sector privado, y lo que contaba de las referencias es muy importante. Nosotros, el proyecto nos viene de la mano de alguien y solemos analizarlo cuando alguien ya se está planteando también invertir en él, ¿no? Entonces, muchas veces las evaluaciones se hace conjuntamente con el inversor privado que se está planteando entrar ya, ¿no? Esa es un poco la... Entonces, cuanto mejor sea el inversor privado, o más grande, o el empresario que apoye ese proyecto sea más grande, ¿la Xunta le da más apoyo o no? ¿O estamos mirando la viabilidad del proyecto? A ver, la Xunta mira la viabilidad del proyecto y lo que intenta es ser un poquito menos exigente que el privado. Esa es un poco la idea. Y normalmente entrar antes que el privado para que el privado se anime a entrar, ¿no? Quiero decir, yo creo que ese tiene que ser nuestro papel. Nosotros no podemos ser tan exigentes y tan duros como la parte privada porque nuestra labor es otra. No, para nada. Y se puede llamar puerta fría, no hay ningún problema. Pero al final, por mucho nosotros seamos la administración, la gente que analiza es humana. Entonces lo que dicen ellos a nosotros también nos aplica. Es decir, si tú sabes que alguien está interesado en este proyecto, si conoces a alguien que está interesado en comercializar este producto, si sabes que tiene un socio que le va a fabricar parte del producto porque le ve potencial, todo esto te anima a decir que sí. Es decir, no es una cuestión de enchufe, es una cuestión de confiar al final. Entonces, el inversor analiza lo que le cuenta el emprendedor y lo que hay alrededor. Los socios, los potenciales clientes, la gente que también está interesada, ¿no? Entonces, simplemente el ver mucha gente animada a la iniciativa te ayuda a ti a también estar más animado, no es tanto una cuestión de eso, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros siempre intentamos que coinvertir con la parte privada porque solo con la inversión pública, solo con la ayuda pública no se llega a ningún sitio. La ayuda pública tiene que ser un incentivo, no puede sustituir la inversión privada, eso tiene que ser así, ¿no? Tiene que estar muy claro. Entonces, por eso digo que normalmente siempre analizamos con algún inversor privado que esté interesado en entrar. Esa es la dinámica habitual. ¿Por qué es buen momento para invertir en empresas españolas desde Israel? Vamos. I think it's an excellent time for investments. As someone else mentioned in the former panels, a time of distress is a time where real innovation comes into play. I think it's cheaper today it's cheaper than it ever was to launch startups. The world is almost flat and global, so you can, if you don't have domain expertise locally, you can reach out pretty easily to other geographies and find domain expertise. I do want to say that everywhere in the world it's hard to get funding. It's not easier in the Silicon Valley, it's not easier in Israel. Everywhere it's hard because you're competing against smart people and you're competing against good ideas. And more people want to be entrepreneurs. And I think from that perspective, you want to take it into the right context and understand that it's your challenge as an entrepreneur to sell your idea to investors, but also to your clients. So I think I'm cautiously optimistic, and I think it's a good time to start companies. ¿Cómo funciona vuestra empresa? Porque ahora se van a ir un grupo de emprendedores a Israel, no sabemos el número exacto. ¿Cómo funciona vuestra empresa? Sorry, it's not working. Spanish is not that good. Also for us, I think that the guy fell asleep. So can you repeat the question, please? Yes. ¿Cómo funciona vuestra empresa en Israel? Ahora se van a ir un grupo de emprendedores para allá y necesitan saber cómo funciona, cómo es vuestro funcionamiento. Sure. So I work for Canaan Partners. Canaan Partners is a global VC venture fund started in the US, and about 8 years ago decided to have a global footprint, opening office in Israel and in India, because they identified those two areas as an area with a lot of entrepreneurs, a lot of innovation, and it's a healthy ecosystem. It is important to distinguish between local VC fund and global VC funds because they operate slightly different. As Noga indicated earlier, global VC funds typically want to see a local partner, someone who has presence on the ground that can work closely with the company, and the global venture fund, if it doesn't have a local office, will be able to trust that partner to work very closely with the company. The way we work is that all the entrepreneurs, no matter where they are in the world, they go through the same process. It's a screening process. They start with one meeting of investment professional, and if it's interesting for both sides, we go into a series of meetings, and eventually we have to take a decision if this is the company or if this is the team we want to invest in. One thing that I think is very, very important, execution. There are very good ideas. You want to make sure you build the right team, and they have an execution plan.
most of the entrepreneurs, they want to pitch their idea and they want feedback on their idea. I recommend for you to take it one step forward. Not only present your idea, but also present your execution plan for the next 12 or 24 months and how you're going to build your company over time. Because that shifts the conversation, not from whether this is a good or bad idea, but whether you're able, are you the right team to execute. ¿Cómo hay que posicionar el producto, lo que haya ideado en el mercado? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo hay que posicionar el producto en el mercado? ¿Cómo debería de hacer? Okay. To position your product in the market, what you need actually to do is, first of all, proof of concept. You actually need to go with your initial idea and do some interviews and make sure that people really react on your interviews. Remember that we had a company that came with a great idea, and it was a serial entrepreneur, came second time to us after he sold his first company, and he just wanted to go for 1 or 2 institutions to find out about the product. We told him that he should really go for at least 30 to 50 interviews and see the reaction of the potential customers. And when he came back, he actually had to do it, because otherwise we wouldn't finance him. And when they came back, the team came back, basically they changed the product completely, because they understood from their customers, or potential customers, that their wish is very different from the initial product, and their preference is different. They have different priorities. So that's the first thing that you need to do. Later on, you need to identify very quickly who is going to be your pilot, who is going actually to test your MVP, the initial product that you're actually developing, and test it together with this initial customer without charging, obviously, and see how the reaction is, and then do the improvements, and then go publicly with the product. Estamos hablando en general. Estamos hablando en general y es todo tan abstracto en muchas